El camino al método. Aprendiendo en comunidad. Un espacio de aprendizaje sobre las experiencias del trabajo de los docentes PAP y algunas conclusiones de los estudiantes que participan en cada proyecto. Historias, metodologías y experiencias del trabajo entre profesores y la voz de los estudiantes. Escúchalas en pap.iteso.mx y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de El Camino al Método, un espacio para charlar y compartir metodologías de nuestros docentes PAP. Yo soy Fátima Silva Contreras, soy coordinadora educativa del PAP Consultoría para la Competitividad en Pymes en el Centro Universidad Empresa. En esta ocasión nos acompaña como invitado el maestro Juan Carlos Joya Díaz. Es maestro en Ciencias Sociales por parte del posgrado de Excelencia CONACYT del mismo nombre, de la Universidad de Guadalajara, y maestro en Psicoterapia Psicoanalítica por parte de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. En ITESO es coordinador PAP, coordinador docente y profesor PAP del proyecto de aplicación profesional de consultoría en MIPE del Centro Universidad Empresa. Proyecto con mención honorífica en 2011 y ganador del Premio Arrupe de 2012. Juan Carlos, bienvenido. ¿Algo que quieras platicarnos de ti? Pues nada, que muy contento aquí por la invitación, gracias al equipo de producción. Un espacio muy bonito, virtual, digital y de audio y de producción académica, de Camino al Método, y pues muy contento por la invitación. Sí, ahí estoy en el Centro Universidad Empresa ya desde acabo de cumplir 12 años que me integré al equipo. Un centro muy lindo, puesto que estamos en vinculación constante con lo de afuera, ¿no? Es que cómo lo de afuera mueve lo de adentro, que es un poco lo que vamos a ir platicando, y también muy, muy gustoso del equipo de trabajo, tanto del interno del CUE, del Centro Universidad Empresa, como los consultores y docentes que nos toca trabajar con ellos. Buenísimo, Juan Carlos. Pues platícanos un poco más de este PAP en el que estás actualmente, especialmente platícanos sobre su historia, porque tengo entendido que es un PAP importante en la trayectoria de los PAPs para el ITESO, para la universidad, por ser un PAP fundador. Platícanos. Sí, claro, gracias. Sí, fíjate que la historia de este PAP se remonta, ahora sí que desde 1994, que la universidad se preocupa bastante en aquellos años por una crisis económica fuertísima. El sector económico pues se vino abajo, ¿no? Entonces comenzaron, por fortuna, las preguntas en la universidad de qué hacemos. Para 1998 se encarga a un grupo de académicos del área económica montar un metaprograma de vinculación con la empresa. Entonces, lo que ahora se conoce como Centro Universidad Empresa ahí nace, y junto con el nacimiento del Centro Universidad Empresa se empiezan a pensar en proyectos que en ese tiempo se llamaban triple hélice, donde estaba gobierno, iniciativa privada y universidad. Y uno de los proyectos que nace se llamaba Consultoría Universitaria. De hecho, de cariño a este PAP, los que trabajamos en él todavía le decimos PAP Consultoría Universitaria o CEU. Y en ese tiempo se plantea empezar a trabajar con la MIPE, pero era servicio social. Y así muchas generaciones que fueron transcurriendo, y ya desde ese tiempo teníamos la parte interdisciplinar en donde participaban ingeniería, sobre todo en las carreras del departamento del PTI y del DEAM, ¿no? De Administración, Economía y Mercadotecnia, que en ese tiempo eran dos departamentos distintos, etcétera, ¿no? El punto era la mismita idea que sigue actualmente, que era, ok, la empresa no tiene para pagar una consultoría, pero necesita muchísima ayuda, hagamos algo en donde haya algo de mucha calidad, donde le salga barato, ¿no? Muy significativo, muy poco significativo el precio para poderlo pagar o costear, y tengamos impacto en esa empresa, y el gana-gana es que la universidad va a tener a sus estudiantes en escenarios reales, con casos reales, problemas reales, etcétera, practicando. Para el 2006 se empieza a cocinar la idea PAP, y uno de los proyectos en los que se basan mucho los creadores, los ingeniosos de esto de los PAPs, que estaría en su momento bueno que los invitaran, se ponen a ver qué proyectos hay en la universidad que más o menos puedan, vamos a decir, en los que se pueda apuntalar el proyecto PAP, y para 2008 inician los PAPs. Entonces fue todo un proceso, pero este PAP no sufre tanto, digamos, o nace de eso, ¿no? O así se instala, era servicio social y es así como es. Y bueno, un PAP que lleva más de 3,000 estudiantes, más de 600 empresas, y también un PAP que luego origina el nacimiento de un PAP hermano, porque no era suficiente con lo que hacíamos en este proyecto para atacar los problemas de la microempresa, que es el PAP en el que tú participas.
y que nace también por esos años de 2010, más o menos, 2010-2012, se cocina la idea de ir también acompañando en otro proceso un poco más contiguo que más adelante se puede explicar, del PAP Consultoría en ese tiempo para la competitividad, ahora se llama Consultoría para la Competitividad en PYME. Para 2011, en el premio Pedro Arrupe recibimos, como ya lo mencionabas, una mención honorífica porque no había la categoría en economía. No, siempre ganaban los pubs que estaban pues muy enfocados en lo social, pero también fue nuestra labor demostrar que estos pubs que están enfocados en la micro y pequeña empresa son también muy sociales. Para 2012, ya con la categoría abierta de tecnología y empleabilidad, ganamos esa categoría, ¿no? Y bueno, desde allá venimos trabajando en este pub, y es un pub que se dedica justamente a atacar los problemas de la micro y pequeña empresa, que son ventas bajas, finanzas mal organizadas, la administración deficiente, la parte de la productividad baja, el talento humano desperdiciado o mal gestionado, obviamente todo un tema de la capacidad del empresario, de su visión sistémica, de la estrategia en su cabeza, etcétera. Para eso trabajamos, ¿no? Y actualmente es de los pubs que si tú los ves en el catálogo, casi todas las carreras entran pues en este proyecto, igual que el otro que tenemos, que es muy parecido en cómo funciona, ¿no? Y es un pub donde hacemos equipos multidisciplinares de diferentes carreras y se ataca junto con un profesor pub a la problemática de una empresa, pero se llama consultoría, ¿no? Qué interesante, Juan Carlos, porque entonces es un pub que ha sido puntero, ¿no? Que ha sido un pub propositivo y pues también estando en la misma cancha, ¿no? También colaborando ahí en el CUE, sé que también pues toda esta historia se ha sistematizado y eso es lo que ha permitido tener mucho sustento metodológico, pero bueno, eso lo abordaremos en su momento en la caja de herramientas, pero saber que va a ser una riqueza bien importante, ¿no? Recuperar esta historia y esta propuesta tan interesante. Así es, hemos tenido que irnosla buscando porque acá la realidad nos confronta a cada momento, ¿no? Uh-huh. Pues justo para allá va la siguiente pregunta. Por lo regular, desde la academia solemos preguntarnos cómo el método, los modelos educativos y nuestras propuestas y estrategias educativas impactan en la realidad, ¿no? Uh-huh. En este caso queremos invertir la pregunta precisamente por la manera de trabajar de estos PAPs, ¿no? Y es cómo la realidad de las MIPES, pequeñas, medianas, micro, empresas, ha modificado este método educativo y de intervención. Pues tal cual como tú lo preguntas. Primero nos ha cambiado mucho la mirada porque cuando inicia el proyecto era el primer inciso que pondrías, donde nos empezó a modificar la mirada no era suficiente con los profesores, vamos a llamar, tradicionales, áulicos, para invitarlos a ser consultores. No era suficiente. Entonces, ¿cómo conformamos nuestra plantilla docente? Con consultores que los invitamos a ser docentes. Y otra parte, con docentes que los invitamos a ser consultores. Se oye como que dos fronteras que se cruzan, que no debería haber esa frontera, porque al final de cuentas el profesor de aula tendría que estar en súper contacto con la realidad para que lo que enseñe sea pertinente, para que lo que se trabaje sea pertinente y viceversa. La academia tendría que estar al servicio de lo que pasa afuera, ¿no? Es parte de las premisas de la propuesta de la intervención social universitaria, bueno, y de la incidencia social universitaria. Entonces, la primera confrontación fue esa. Híjole, el profesor de tal departamento es buenísimo dando clase, pero cuando lo confrontamos a dar consultoría, cuando lo invitamos a dar consultoría, pues hay muchos elementos que se le escapan, ¿no? Entonces, ¿cómo va modificando la realidad al método? Desde los actores que somos. O sea, nos confronta como actores educativos y que no podemos seguir pensando las problemáticas, y no porque sea malo, desde el libro, obviamente el libro es importante, por decirlo reduccionistamente, todo este tema de la teoría, sino que tenemos que estar muy atentos a lo que va exigiendo. Y en la empresa las cosas suceden muchísimo más rápido. Los tiempos de las empresas son diferentísimos a los tiempos universitarios. El segundo inciso fue ese, la temporalidad. Éramos un proyecto que rompía con toda temporalidad porque pues las vacaciones de los chavos, pero el empresario decía, sí, pero en diciembre yo vendo muchísimo, ¿quién me va a ayudar? ¿No? Sí, pero es que, lo que pasa es que salen el 6 de diciembre y pues ya no los podemos obligar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ha ido como confrontando de tal manera que hemos tenido que ir como flexibilizando. En la historia nos apegábamos al calendario PAB y era como, pues duras 4 meses y se acabó en la consultoría y ahí te ves, ¿no? Y ahora es como que lo que dure la empresa, aunque vayan girando los equipos de los chavos. Un tercer inciso justamente es que justamente las problemáticas que han tenido las MIPES nos han movido esquemas prescritos de nosotros. Por decirte un ejemplo,
el famoso Canvas, que es un lienzo que se hace para hacer un modelo de negocio, pues hay empresas que pues no les queda, por más que le hagas, no es el mejor método y entonces te tienes que inventar uno a lo mejor más sencillo o menos complejo para el empresario, para su organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas formas que nos ha ido como moviendo el método. Un cuarto elemento, pues es la parte de la intervención como tal. Nosotros hacemos diagnóstico de la empresa, le tratamos de buscar cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad y a partir de ahí se hacen propuestas de mejora. Pero las propuestas de mejora nos confrontan el método, porque la propuesta de mejora tiene que estar adaptada a la realidad y no la propuesta de mejora es toma este calcetín y póntelo. ¿No? Hay que fabricar ese calcetín. Bueno, por decir un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero hay muchas empresas que no te aguantan un CRM, ¿no? Un Customer Relation Management, que es un software que sirve para tener una relación cercana con los clientes, saber quién te compra, cómo las empresas no te aguantan eso, pero tú entonces tienes que modificar y ver qué sí le aguanta este contexto, en este caso la empresa, para hacerle no un CRM, pero sí algo que le queda a la medida. Entonces ahí estás modificando el método. Y un quinto elemento, un quinto inciso, pues sería con los estudiantes, evidentemente, ¿no? Es, aquí ustedes no se llaman estudiantes. Nosotros vamos a cometer el atrevimiento de llamarlos consultores juniors. Desde cómo nombramos a los actores también creemos que el método nos ha movido de afuera hacia adentro, o sea, la realidad nos ha movido el método. A los profesores, nosotros no los llamamos profesores PAP, les llamamos consultor docente, y si te fijas hasta en el orden que los nombramos, claro que son profesores PAP al interior del ITES y para todas las cuestiones administrativas, pero desde el orden es créetela como consultor, o sea, eres un consultor de esta empresa con todo lo que eso conlleva y también eres docente, ¿no? Podríamos llamarlo docente consultor o consultor docente. El orden está siempre implicado y está como una espiral, ¿no? No puede ser uno sin el otro. Y al estudiante le decimos arbitrariamente, porque para que seas consultor junior tienes que tener horas vuelo en consultoría, certificarte y tal, pero los nombramos adrede consultores junior y no estudiantes, porque está la connotación estudiante. Estudiantes, hay una connotación peyorativa en el mundo profesional, por desgracia, y tiene una positiva. Y nada más así rápido para terminar, imagínate cuando vamos a ofrecerle a un empresario cercano, bueno, una empresa se acerca a pedir el servicio de consultoría, a decir, oye, tengo problemas, y le contamos, está muy bien, mira, te vamos a dar una consultoría con un consultor súper especializado y con estudiantes. ¿Cómo? ¿Con estudiantes? No, hombre, o sea, pero ¿cómo le voy a confiar mis finanzas a un estudiante? Pero si están aprendiendo, pero si todavía no se gradúan, ¿no? Efectivamente, o sea, como si la graduación fuera un rayo ahí que parte en dos a la persona de un antes y un después, cuando lo profesional se va adquiriendo desde las propias prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, ahí es otro quinto inciso, es este quinto inciso donde lo de afuera te demarca lo de adentro, ¿no? O sea, porque quítate esa calceta y vamos viendo qué nos pone, ¿no? Y ahí entran un montón de temas que nos van modificando pues el método, ¿no? Qué interesante, Juan Carlos, porque, bueno, recuperando un poquito, hablas desde cómo concibo yo a los actores con quienes colaboro, ¿no? Tanto cómo estoy viendo al empresario, a la empresaria, cómo estoy viendo a los consultores, cómo estoy viendo a los estudiantes, en este caso también como consultores junior. Es decir, desde cómo nombro y me dirijo a las personas, también ya estoy asumiendo qué capacidades tienen, ¿no? Es decir, no las demerito, no las hago a un lado, no, digamos, cada quien tiene su rol bien claro y desde ahí pueden intervenir de una manera más pertinente, más precisa, ¿no? Así es. Me parece bien interesante cómo los alumnos, al asumirse como consultores, pues se les da este protagonismo también en la historia, ¿no? Es decir, tú ya eres uno más en este proceso, tú eres quien propone. Y claro, también un proceso que conozco desde el otro PAP es cómo validamos estas propuestas con el otro, ¿no? Es decir, claro. La universidad es una propuesta, pero siempre la pone sobre diálogo con la empresa, ¿no? Es decir, valídame que esto que te estoy diciendo, proponiendo, es real, ¿no? O sea, tiene que ver, te va a servir, sí tiene que ver con tu contexto, como dices tú, para no llevarnos nada más el libro aplicado, sino que realmente sea una realidad pues palpable, ¿no? Antes, sí, perdón, y además de lo palpable es un sexto inciso que tiene que ver con cómo el método ha sido modificado por las realidades. Antes teníamos inducción, prediagnóstico de la empresa,
formación de equipos de trabajo en la inducción. Y luego análisis del entorno era el segundo elemento. Y luego analizar el interior de la empresa. Diagnóstico interno de la empresa. Planteamiento estratégico de futuro de la empresa, propuestas de mejora, validación de las propuestas de mejora, implementación de las propuestas de mejora y cierre, así lineal. La pandemia llegó y nos dijo, ajá, sí, hazme el diagnóstico, pero a la vez quiero que me vayas implementando porque la empresa se está muriendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, si te fijas, el método se modifica por el exterior, o sea, ahora no puedo tardarme el mes y medio que me tardaba haciendo un diagnóstico, bueno, digo en primera persona, pero que los equipos se tardaban haciendo a la empresa, sino que ya la empresa, la analogía es, tiene COVID, no tiene gripa, o sea, la empresa se puede morir, puede dejar de respirar, puede dejar de tener liquidez. ¿Por qué? Porque no hay flujo de efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que me haces el diagnóstico, la empresa falleció. Y ese es uno de los grandes problemas que tratamos de atacar, sociales, que tratamos de atacar con estos dos PAPs, que es la mortandad elevada de las MIPES, la baja probabilidad que tienen muchas de ellas de sobrevivir a los primeros 7 años, la baja calidad de los empleos. Nada más para darte un dato, ¿no? El 98% de las empresas que viven en el país son micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es de 1 a 200 empleados. Ellas generan mucho menos en Producto Interno Bruto que el otro 2% que son las grandes, pero tienen más del 68%, 70% del empleo nacional. Por lo tanto, estamos hablando de empleos poco dignos, que es algo algo de lo que nos apura. Entonces, fíjate cómo el método es modificado pues, por la realidad. Y eso nos ha confrontado constantemente a ser flexibles en el método, ¿no? Así es. Y yo creo que este es un mensaje bien importante también para los alumnos, ¿no? Para los estudiantes. El tema de la adaptabilidad, el cómo ir generando también estas competencias blandas que, bueno, más adelante abordaremos. Pero el tema de la adaptabilidad es bien interesante, ¿no? Cómo me salgo de mi cuadrito, de lo que me enseñaron y cómo voy ajustando también mi propio método, mis ideas, mis paradigmas, mis formas de proceder de cómo me las enseñaron y las voy adaptando y voy interviniendo en un escenario real, ¿no? Que además, como tú decías, este tema de la temporalidad, ¿no? A ver, pues yo tengo de enero a mayo y se acabó. Pues no, ¿no? O sea, vamos viendo de qué manera vamos pasando la estafeta de un equipo a otro de los siguientes alumnos que van llegando y cómo también ellos se van responsabilizando de ese proceso, ¿no? De lo que yo haga o deje de hacer, abre o cierra puertas para mis compañeros que vienen adelante y cómo yo recibo con cuidado, con cariño lo que otros hicieron, lo retomo, lo reviso, continúo con la propuesta y así, ¿no? Claro. Digamos, porque el actor continúa, ¿no? La empresa continúa en el proceso. Así es, sí. Buenísimo, Juan Carlos. Pues vámonos ahora a la parte donde hablamos ahora sí de la caja de herramientas. La caja de herramientas. Esta es una sección en la que se comparten herramientas, elementos que han marcado tu práctica en el PAP y que, bueno, que nos puedas platicar de estas metodologías referentes que te han ayudado a llevar a cabo los proyectos, es decir, esas cosas que nos han llevado, maestra. Que nos han llevado. Usted también está en esta jugada. Muchas y también gracias. Conoce y también me gustaría escucharte, Fátima, herramientas. Pero bueno, voy a comenzar yo ya que lo preguntabas. Antes de decir la caja de herramientas, es bien importante aclarar nuevamente que el para qué de las herramientas. Yo puedo ser muy bueno para manejar test psicológicos, pero si no sé el enfoque teórico y si no sé el impacto, pues la herramienta, yo siempre les digo, es como una guitarra, ¿no? Puede estar muy hermosa la herramienta, o sea, la guitarra, pues si no la sabes tocar, pues no está tan hermosa, ¿no? Ese es Quedó de adorno, muy Quedó de adorno. Aguas con la caja de herramientas porque no es nada más lo uso así, sino que hay que tener conocimiento de causa. Número 2, nosotros somos muy ignacianos en el Centro de Universidad de Empresa y una de nuestras cajas de herramientas, o sea, una que no es negociable, así nosotros les decimos a los estudiantes, hay cosas negociables en el PAP y hay cosas no negociables. Una de las no negociables es la parte de la inducción, ¿no? O sea, no hay estudiante que enviemos a empresa sin antes haberle dado una inducción de mínimo 4 sesiones de 4 horas, 12 horas de formación, 16 horas, de formación, mínimo. No hay estudiante en el proyecto de aplicación profesional que pase por eso, ¿no? La inducción es muy importante. Ahora, ¿qué hacemos en la inducción? Primero, tratamos de estimular algunas competencias blandas, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, empatía, solidaridad, en la parte de ver al otro, porque vamos a trabajar mucho con el otro, y competencias duras, sencillas como, a ver, ¿qué es consultoría? ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿Cuáles son las áreas funcionales de una empresa? Etcétera. Pero
en esta inducción lo que hacemos es tratamos de observar a los chavos. Hacemos un assessment center donde observamos cómo se comportan para poder definir los equipos que formamos, ¿no? Ha sido muy reconocido este proyecto. Ustedes le pueden preguntar a los chavos una cosa, ¿cómo hacen los equipos? Y se sorprenden. Sí, porque montamos todo un método con 16 variables para formar los equipos de alto desempeño. Y ya otra cosa súper importante es que a propósito de lo que veníamos hablando del método modificado por la realidad, algo que nos tenemos que preguntar todos los profesores es ¿cómo aprende mi estudiante? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo aprendo lo que aprendo? No todos aprendemos igual. Y otra pregunta que hacemos en la inducción, que tratamos de ir como metiendo, es ¿para qué estás en el PAP? Y esa pregunta no es nada más la primera respuesta, porque la primera respuesta es, bueno, pues quiero agarrar habilidades. Ajá, ¿y para qué quieres agarrar habilidades? Pues para ser un excelente profesionista. ¿Y para qué quieres ser un excelente? No, pues para mantener a mi familia. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Hasta que lleguen a un fondo más existencial, ¿no? Estás aquí para pasarla bien, para ayudar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la primera caja de herramientas. Otra caja de herramientas que nosotros hacemos mucho, bueno, otro elemento de la caja de herramientas es las recuperaciones educativas. Hacemos corte de caja, como tenemos en un PAP 16 equipos colocados en 16 empresas con estudiantes, 3, 4, 5 estudiantes en cada equipo, un consultor, pues tenemos que volver a hacer team backs, ¿no? En donde todos juntos, los del turno matutino, nos reunamos y hagamos recuperación de la experiencia, a veces cada mes y medio, y lo hacemos así en los dos PAPs, ¿no? Vamos tratando de recuperar la experiencia, que eso también es muy ignaciano, o sea, cómo la realidad nos está interpelando. La otra es, vamos haciendo también intervisiones, que es otra cosa que acabamos de presentar en un foro. Los profesores PAP luego están muy solos y entonces hay que escucharlos y hay que, a ver, platícame tu caso, y entre todos lo retroalimentamos. Pero no se trata de evaluarlo o de evaluarlo, no estás haciéndolo, no. A ver, este problema, ¿cómo lo estás confrontando? ¿Cómo estás afrontando el problema de la empresa familiar? ¿Cómo te estás metiendo tú? ¿Qué estás haciendo con esta parte financiera, etcétera? Y entre todos los retroalimentamos, eso lo hacemos una vez al mes. Otra cosa que hacemos es, hemos definido las competencias que esperamos que tenga el profesor PAP, en este caso el consultor docente, tanto blandas como duras, y competencias de la intervención, ¿no? Dícese qué vas a hacer como consultor, saber diagnosticar, saber hacer propuestas de mejora, etcétera, y las competencias docentes, ¿no? Qué tan buen pedagogo te puedes ir convirtiendo para que el estudiante también le sea una experiencia de aprendizaje. Otra cosa que no negociamos es el prediagnóstico, o sea, no puedes subirse a un escenario sin que antes lo sondees, veas las posibilidades, temas hasta de seguridad, etcétera, etcétera. Otro elemento muy importante que tenemos en este proyecto, y ojalá más PAPs se vayan sumando, es que por lo menos en este tipo de PAPs, que sí podemos cobrar, pues que pague el usuario, porque valora distinto y se posiciona distinto, y en la realidad es así. En la realidad nadie te da un servicio de consultoría gratuito. Claro. ¿No? O sea, está bien que tengamos cosas gratuitas para poblaciones vulnerables, por supuesto que debe seguir habiendo, pero una empresa que genera utilidades con el esquema tradicional económico, pues lo menos que podemos hacer es hacerla corresponsable y responsable de sus mejoras. Y eso es hasta pedagógico para el empresario, ¿no? Claro, responsabiliza, ¿no? a los actores. Es muy distinta la relación que se monta en un proyecto de aplicación profesional. Oye, ¿me das chance que mis chavos practiquen la parte de no sé qué? Me están pagando, le estamos cobrando. Claro que mucho de lo que nosotros ingresamos es para sostener el proyecto, y el remanente se va a becas y a cosas del ITESO, ¿verdad? Que son muy beneficiosas. Otra cosa que hacemos es el gamification. Usamos mucho el juego, usamos mucho los juegos de mesa, sobre todo en el PAP que tú coordinas, ¿no? Está la parte de hacer un juego de mesa y a partir de ahí hacer reflexión, pero también usamos mucho el juego, usamos la música, les dejo hacer raps a los chavos, les dejo hacer canciones, les dejo hacer una obra de teatro, etcétera, etcétera, y también eso lo pueden llevar a la empresa, ¿no? Pero insisto, son metodologías, son herramientas, pero luego se modifican por la propia realidad. No puedes llegar a una empresa y, hice teatro en el pub, déjame hacer teatro acá en la empresa, pues así no es tan lineal, ¿no? Maestra, usted díganos algunas. No, bueno, justo iba a comentar esto, ¿no? Que el tema de los juegos, por ejemplo, de las diferentes técnicas, yo creo que el momento en que los alumnos lo viven y le reconocen, digamos, su propia experiencia en un juego
y ven lo valioso que fue para ellos, les anima también a replicarlo en la empresa, ¿no? Como bien dices, bueno, con el acompañamiento adecuado, ¿no? Y sabiendo que no es el juego por el juego, ¿no? Sino juegos que detonan ciertas habilidades o que finalmente el juego lo que hace es reflejar los roles y las ahora sí que dijeran en sociología, el hábitus y todo lo que trae las personas dentro de sí, ¿no? Entonces, cómo un juego puede detonar o manifestarnos cómo se comunican o no las personas al interior de las empresas. El tema mucho de los movimientos de liderazgo, de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién interrumpe? ¿Quién no escucha? Bueno, pues todo eso se ve reflejado en un juego de mesa en este caso, ¿no? Y bueno, también algo que hacemos en el PAP de consultoría para la competitividad es aclararles, bueno, desde las entrevistas, y bueno, esto lo hacemos los dos PAPs, las entrevistas 1 a 1, ¿no? No somos un PAP de, pues, una sesión informativa, vénganse todos, o mandamos correos, o te recibo nada más porque me llamaste, sino, oye, me interesa conocerte, me interesa conocer tu historia, tus intereses, tus cualidades, tus áreas de mejora, para ver si realmente este es el espacio que puede desarrollar tu potencial y donde tú también vas a mejor aportar a la empresa o a los diferentes escenarios, ¿no? Y también en este momento de la entrevista, pues se les habla que somos un PAP, digamos, abierto al diálogo, de mucho acompañamiento, ya sea con la retroalimentación a los equipos, pero también en ciertos casos, pues el acompañamiento 1 a 1, ¿no? En una retroalimentación constante, que luego también para ellos es de mucho aprendizaje, porque no estamos tan acostumbrados a que nos retroalimenten, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí retroalimentación es 360, ¿no? O sea, tu consultor te va a retroalimentar, la misma empresa hará comentarios, tus compañeros te van a evaluar también, tú te evaluarás, la coordinación docente te evaluará. Entonces, creo que es un aprendizaje muy rico desde esta retroalimentación de lo que estás haciendo bien y también de tus áreas de mejora, ¿no? Y bueno, apegándonos también mucho al paradigma pedagógico marxiano, ¿no? Es decir, ¿qué estoy viendo de mi realidad? Me vengo acá un ratito al aula para poner pausa, para reflexionar sobre eso que estoy viendo y regreso, ¿no? Como más armado y no me voy nada más como en el actuar porque sí, ¿no? Así es. Bueno, pues qué interesante todas las herramientas que se han compartido en este momento, Juan Carlos. Y bueno, vámonos finalmente a la última pregunta, que es, ¿cuáles serían estos retos o desafíos que en el PAP del área de economía te has ido enfrentando, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos en estos PAPs? Una de las palabras que más repiten en las evaluaciones 360 grados que hacemos, los estudiantes, cuando le preguntamos cuál es tu mayor aprendizaje, de las palabras que se repiten más es realidad, real, trabajo en equipo y aprendizaje de mi carrera, o aprendizaje así específico. Uno de los grandes retos es la propia realidad. Estamos en una inflación que va casi al 8%. Esto es gruesísimo a nivel económico, ¿no? Ya ni decir todos los retos que nos representó la pandemia de hacer adaptaciones de todo tipo para poder tener teletrabajo, trabajo a distancia, todo el tema del trabajo virtual, etcétera, etcétera. Creo que uno de los retos más importantes también son a nivel interior. Cómo movemos la estructura universitaria para atacar de mejor forma y de manera más eficiente las problemáticas que nos están rebasando, ¿no? O sea, yo creo que ese es otro de los temas que hacemos mucho hincapié con los chavos. Mientras aquí estábamos en un aula, allá afuera gente que están desapareciendo, empresas que están cerrando, mucha violencia, mucha gente que no está feliz en su trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál mayor reto? Nuestro reto no va a acabar ni con el PAP ni con nada, que es una realidad social, económica, resquebrajada, con cada vez más gente pobre, etcétera. Otro tema muy importante que estamos trabajando mucho es el cambio de paradigma. Tratamos de promover, aunque estamos en el modelo de economía tradicional, de ganancia, de utilidades, y no en un modelo de economía social, porque sí hay PAPs que están en eso, pues cómo vamos ayudando a que dentro de este modelo capitalista pues las cosas sean menos injustas, ¿no? Ese es otro reto que también tratamos de hacer. Tenemos estudiantes egresados de este PAP que luego se hacen empresarios, que nuestra idea, nuestro reto es que no sean empresarios gandallas, que no sean empresarios que no se preocupan por el prójimo, etcétera, etcétera. Y el reto a nivel de PAPs para mí sería que los PAPs duraran muchísimo más de lo que duran,
dieran, o sea, que se tomaran en cuenta a nivel curricular modificaciones así. Creo que eso podría ser algo muy valiente de la universidad. No sé si la universidad esté lista para eso. Ha ido haciendo modificaciones curriculares muy inteligentes en ese sentido. Ese es otro reto. Y otro reto muy importante para nosotros es medir los impactos. Ahí vamos. Llevamos muchos años midiendo con indicadores efectivamente qué le hicimos a esta empresa. O sea, que en ventas, en concreto, en números, indicadores cuantitativos usando la cadena de impacto, el método de la teoría del cambio, dar cuenta más precisa para poder obtener recursos de otras instancias del gobierno, etcétera, y poder avanzar mejor en este sentido. Ese es otro reto muy grande. Uh-huh. Escucho entonces retos externos, ¿no?, de un tejido social fracturado y a la vez retos, digamos, de la estructura universitaria que habría que plantear, ¿no? Así es. Pues vamos ahora a escuchar la experiencia de estudiantes que han pasado por estos PAPs. Nos parece muy importante conocer qué han vivido ellos y sobre todo sus aprendizajes. Y bueno, pues adelante, escuchemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Thyssen. Soy egresado del PAP de consultoría en PYME, soy administrador de empresas y este PAP me impactó mucho personalmente por 3 razones. Uno fue el escoger los equipos de manera de la administración del PAP adecuada conforme a habilidades y personalidades para lograr un buen trabajo en equipo. Número 2 sería porque sí logramos un impacto real en una empresa. Había hecho muchos trabajos en equipo de muchas materias antes y es como medio falso. Llegas, medio haces una chamba en una empresa, a veces vas, a veces no vas y no se logra un impacto real. Y en este PAP sí fuimos y al final pudimos comprobar que mediblemente, con indicadores duros, con datos duros, se mejoró, se tuvo un impacto positivo en la empresa. Y número 3 sería el desarrollo personal. Y como de pilón del PAP para mí es que salí 2 meses después de que salí del PAP, el dueño de la empresa en donde habíamos hecho el trabajo me habló y me ofreció un trabajo, no para un puesto genérico, sino para ayudarle a crear otra empresa que había sido un sueño. Entonces, no solamente el PAP es bueno para desarrollar gente, sino en lo personal me ayudó a cumplir un sueño personal. Muchas gracias. Una idea clara de lo que era la intervención, la consultoría, el acompañamiento, entre otras cosas. Así que al momento de entrar y pasarlo, sí supera mis expectativas. De las cosas que más aprecio o valoro es la oportunidad de poder estar de cara a cara con empresarios, que en ese punto pues eran los clientes, y poner a prueba mis conocimientos, habilidades y habilidades también de negociación y de posicionarme con todo el equipo de consultores para poder hacer valer mi posición, mis ideas, mis propuestas de mejora y hacer que estas fueran compradas. Ese es como por un lado. Por otro lado, pues la experiencia en un escenario real, dinámico, un escenario con un conjunto de variables que lo complejizaban, por supuesto. A mí, el caso que yo estuve, mi primer caso en este caso como estudiante, fue en CIME, así que estamos hablando de una empresa familiar donde estaban temas de generaciones también ahí y era muy difícil el poder conciliar las visiones de las personas que estaban ahí. Y para mí era muy, muy padre, muy gratificante el poder vivir una experiencia pues, tan genuina, tan real de cómo se viven en las empresas y las empresas también familiares. El haber tenido también contacto con los colaboradores, con en este caso los vendedores de la empresa y formarlos y capacitarlos, que fue todo un reto en el sentido de que como una chica que está estudiando todavía su carrera nos va a venir a explicar temas de ventas, ¿no? Así que, y al final fue como de, wow, pues la verdad que sí sabes, tienes muchos conocimientos, gracias por ayudarnos, nunca habíamos tenido un espacio así de capacitación y nos gustó. Así que son esas experiencias como muy padres. ¿Por qué regreso al PAP? La verdad que el proceso de consultoría se me hizo como esta línea de trabajo, algo que no conocía que se podía hacer desde mi carrera. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a nuestros estudiantes que compartieron sus experiencias. Estamos hacia el cierre de esta misión
Y bueno, pues agradecer mucho este espacio de compartir la experiencia de tantos años, como decíamos, y de tantas personas involucradas, ¿no? Consultores, consultoras, empresarios, tantas personas que han pasado por estos procesos de transformación. Y pues, Juan Carlos, algo que quieras agregar ya para despedirnos. No, pues agradecer el espacio aquí a la gente del CIFOBIS y a mí me parece que dar gracias, pues me dio mucho gusto escuchar a estudiantes entrañables que pasaron por nuestras filas. Me da mucho gusto que se armen este tipo de espacios y nada, pues seguir invitando aquí a la reflexión, a poner a la caja de herramientas y al método, ¿no? Seguir cuestionando el método para que el método sea mucho más amigable con la realidad, ¿no? Muchas gracias por el espacio y un gusto compartir aquí contigo. Muchas gracias. Pues que tengan buen día y hasta pronto. El camino al método. Aprendiendo en comunidad.